El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, sin lugar a dudas, es uno de los milagros que más impactó a las primeras comunidades. Por esa razón, este milagro lo encontramos en varias ocasiones en los evangelios. Este milagro es un milagro que está lleno de detalles, con mucho significado. De entrada, digamos lo siguiente: este milagro es la prefiguración de la Santa Eucaristía, porque en cada Eucaristía el Señor sacia el hambre de toda la humanidad, pero un hambre mucho más profunda, el hambre de nuestra alma. Por eso la Eucaristía es el alimento por excelencia del alma. La Eucaristía es lo mejor que nos puede dar Dios, que se entrega y se reparte para saciar el hambre de toda la humanidad. Pero también este milagro de la multiplicación de los panes tiene otros detalles interesantes. Se nos dice en el Evangelio que el Señor sintió compasión por la multitud que tenía hambre, por la multitud que estaba cansada. A Dios nadie le gana en misericordia. Dios tiene entrañas de misericordia que lo mueven a acompañar al necesitado, al que está cansado, al que está hambriento, al afligido. Ayer lo decíamos en el Salmo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor tiene misericordia y no desampara en ningún momento al que se siente triste, al que se siente solo, al que se siente abandonado. El Señor lo acompaña. Pero también nos damos cuenta que en un pensamiento muy humano, representado en el apóstol Felipe, que dice: Señor, 200 denarios no son suficientes para saciar el hambre de esta multitud. Ciertamente que no eran suficientes. Pero hermanos y hermanas, cuando nosotros ponemos lo mejor de nosotros en las manos de Dios, el Señor se encarga del resto. Había un joven que tenía 5 panes y 2 peces, que claramente es insuficiente para saciar el hambre de una multitud de más de 5.000. Pero para este joven estos 5 panes y 2 peces eran lo mejor que tenía y lo ofrece a Dios. Y en las manos de Dios, el Señor lo multiplica y sacia el hambre de toda una multitud. ¿Qué nos pide Dios? Que demos lo mejor, ofrezcamos lo mejor de nosotros mismos, lo mejor que podamos dar, y Él se encargará del resto. Qué bendición darnos cuenta que lo mucho, lo poco que ofrezcamos, pero si es lo mejor de nosotros a Dios, el Señor se encargará de multiplicarlo abundantemente. Porque también, cuando el joven se da cuenta, estos 5 panes y 2 peces son mucho para mí, yo los debo compartir, eso también es un milagro. Cuando tú te das cuenta de los dones, de las bendiciones, de las capacidades que tienes y te das cuenta, no es para mí, es para compartirlo con los otros, ahí también hay un milagro. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor hoy de manera muy especial que tengamos entrañas de misericordia frente al hermano que está solo y desamparado, y que no olvidemos que lo poco mucho que podamos ofrecer lo pongamos en las manos de Dios, confiados en que Dios lo multiplicará y podrá saciar el hambre de una gran multitud. Amén. Que el Señor te bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.